Una tarde fuimos a visitar a mis padres, llevándoles comida que mi madre política, sí, la madre de Joaquín, que cocina como un ángel con manos de fuego, había preparado con tanto cariño. Todos mis hermanos vivían ya con sus familias, en otras casas, y mis padres, bueno, ellos se habían quedado solos con el campo, los animales y una casa demasiado grande para dos corazones cansados. Nos recibieron con sonrisas lentas, de esas que uno guarda para los que ama de verdad. En medio de la comida, mi padre nos miró a ambos con esa seriedad suya que no espanta, sino que abre el alma. Ana, Joaquín. Nos estamos haciendo mayores. Esta casa necesita cuidados, el campo, los animales. Y nosotros ya no podemos solos. Joaquín me miró y no hizo falta hablar. Solo asentimos. Sí, podíamos hacerlo. Queríamos hacerlo. Nos quedamos con ellos. Los meses que siguieron fueron de tierra bajo las uñas, de pan recién horneado y del aroma de las higueras al mediodía. Prometimos ayudarles en todo, y esa promesa iluminó la cara de mi madre como cuando yo era niña y le susurraba que me peinara el pelo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse detrás de las colinas, la paz del campo se quebró con un relincho áspero, urgente, casi humano. Joaquín y yo nos miramos desde la huerta. Dejamos los cestos de higos y las herramientas y corrimos hacia el establo. La vieja yegua alazana, que llevaba años pastando en la propiedad de mis padres, estaba de pie, resollando con dificultad. Sus patas traseras temblaban, y su lomo parecía empapado por una tormenta invisible. Sabíamos que estaba preñada, pero no esperábamos que fuera ese día. Ni con tanto dolor. Los demás animales se habían retirado al fondo del establo, como si entendieran que algo sagrado estaba ocurriendo. Me arremangué la túnica sin pensarlo. Tomé un cubo de agua, limpié mis manos con ceniza, como me enseñó mamá, con esa mezcla de ciencia antigua y fe campesina, y me acerqué a la yegua. Tranquila. Tranquila, pequeña, le susurraba, como si le hablara a una hermana menor, a una amiga en trabajo de parto. No está sola. Ya viene. Solo confía, ya viene. Le pedí a Joaquín que trajera más agua caliente y trapos limpios. Mientras él corría, recé. No en voz alta. No con palabras repetidas. Solo como sé hacerlo, como quien habla con alguien que siempre ha estado ahí. No pedí. No exigí. Solo confié. El parto fue largo. Doloroso. Hubo momentos en que creí que no sobreviviría ni la madre ni la cría. Pero no me moví. No podía. Mis manos firmes, mis ojos en ella, mi corazón temblando, pero firme. Y entonces, como un milagro silencioso, el potrillo cayó sobre el heno. Aún húmedo. Aún tembloroso. Vivo. Me quebré. Pero no de tristeza. No. Lloré como quien presencia un misterio antiguo, contemplé algo que el mundo hace desde el principio y continuará haciendo hasta el final. El auténtico milagro de la naturaleza. Un nacimiento. La vida abriéndose paso. Contra el miedo. Contra el dolor. Contra todo. Está bien, Joaquín, le dije entre lágrimas, sosteniendo la cabeza del potrillo para que la madre lo lamiera. Está bien. Nos quedamos allí por horas. Sin hablar. Solo escuchando las respiraciones lentas de ambos, madre e hijo, uno acurrucado junto al otro. Esa noche, al volver a casa, Ana se quedó en silencio largo rato, sentada junto al fuego. Su padre al oír la noticia del nacimiento del potrillo quedó pensativo por un momento y de repente esbozó. ¿Saben qué? Esto me recuerda a una historia que mi madre me contó de niño. Los días del viejo Noé, el justo, y sus ojos chispearon como brasas encendidas. Cuando el mundo se olvidó de Dios y solo quedó oscuridad, hubo un hombre. Solo un hombre que caminaba con él. Ana se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Yo me acerqué también. Entonces, con voz pausada y mirada profunda, nos relató. Vivía en un tiempo muy diferente. La tierra estaba llena de violencia. Los corazones de los hombres se habían endurecido. Donde debía haber compasión, había egoísmo.
Donde debía haber justicia, había opresión y egoísmo. El canto de los pájaros ya era apagado por el clamor de la codicia. La oscuridad no era solo en el cielo, estaba dentro de cada alma. Y aunque muchos labios aún pronunciaban el nombre del Altísimo, sus acciones traicionaban sus palabras. Dios, en su tristeza, vio la corrupción y el dolor. Miró la tierra, y su corazón se llenó de pesar. Decidió purificarla. Pero no del todo. Porque vio que había un hombre que se mantenía firme. Ese era Noé. Noé era diferente. No nació perfecto. Luchó como todos. Pero tenía algo que al Altísimo le agradaba, fe. Fe en obedecer lo que no entendía. Fe en creer en promesas que aún no habían florecido. Fe en caminar en rectitud cuando el mundo se desviaba. Y así, Dios lo eligió. Una noche, Dios habló a Noé, no con voz que retumbara en el cielo, sino con una paz poderosa que se filtró en su mente y su pecho. Noé, la violencia de la tierra es grande. Todo hombre ha corrompido su camino. Construye un arca de madera viva. Harás compartimentos, cubrirás la tierra con un diluvio. Pero entrarás tú, tu mujer, tus hijos, y sus esposas. Harás entrar 2 de cada criatura, y 7 de las aves limpias. Porque te he visto justo ante mí. Y salvaré contigo. Cuando escuché eso de niño, negaba con la cabeza. ¿Un diluvio, arcas, animales, lo que parecía locura? Y era real. Pero Noé no dudó. Ni un segundo. Porque si Dios lo pedía, él lo haría. Imaginen, un hombre mayor, con sus hijos, golpeando clavos de madera junto a una garganta. Carcoma, aserrín, sudor. Durante décadas. Noé no levantaba la vista al cielo ni para maldecir. No perdía la palabra con los vecinos que se reían de su arca. Porque él tenía ojos fijados en lo que Dios prometía, no en lo que el mundo decía. El arca era enorme, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. 3 pisos. Una puerta lateral, una ventana para el techo. Todo sellado con brea por dentro y por fuera. Cientos de tablas, miles de clavos. Y bajo ese timón invisible, la promesa de Dios, Noé trabajó. Sin prisa, sin miedo. Murió gente por accidentes, enfermedades, guerras. Murieron viejos y jóvenes. Pero la boca del arca era la boca de la fe. Noé no se apartó. Y por eso, cuando llegó el aguacero, estaba listo. Cuando al fin llegó, Dios desató lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Lianos de agua salía del cielo. Y las fuentes del abismo, la tierra, se rompieron. El mundo se hundía. El arca flotó. Se alzó sobre las aguas. Cuando el agua cubrió los montes altos, hasta la cumbre de los picos más altos se hundieron. Solo el arca guardaba vida, la voz de Dios y el latido de la fe. Noé entró con su familia, y con animales de cada especie. 2 por especie, 7 de algunas aves limpias, como el mandado divino. Imagina, leones y corderos compartiendo el piso de madera. Serpientes y gacelas, aves que remolinean, todos guardados por un hombre que creía con ojos abiertos. El mundo se volvió silencio líquido. Dijo mi madre que fue la espera más larga que conoce el hombre. 150 días flotando. 150 de mareas sin tierra firme. El arca crujía como una maldición. Todos adentrados al interior de esa caja de madera, con miedo, hambre, sed, confusión, pero sostenidos por la palabra de Dios. No llegaron a cansarse de creer. Hasta que un día, Noé envió un cuervo. Y el cuervo voló. Voló, y no halló lugar para posarse. Volvió al arca. Luego envió una paloma. La paloma volvió. Y cuando la paloma regresó con una hoja de olivo, Noé supo que la cordura volvería, la tierra volvería. La paloma trajo el mensaje, que ya la vida caminaba en el suelo de nuevo.
El arca encalló en el monte Ararat. El mundo había muerto al hombre, pero no al suelo. Cuando bajaron, respiraron aire nuevo. Sacrificaron para agradecer, plantaron árboles. Y Dios hizo un pacto con ellos. Dijo, no volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, mi arco pondré en las nubes, señal de la alianza. Ese arco iris no era solo un adorno. Era la memoria de que Él cumple. Es el recordatorio de que, aunque el mundo se esquezca, aunque la oscuridad parezca triunfar, Dios no olvida. Y ahí estoy yo, sentado frente al fuego, diciéndoles esto, porque hoy hubo un nacimiento. Hubo una madre luchar contra el dolor y traer vida. Y me dije, Dios sigue hablando a quienes confían. Sigue cumpliendo. Miró a Ana, tomó su mano. Ana, ese potrillo es tu promesa. La yegua lo cuidará. Y tú me enseñaste cómo hablar con Dios para calmar a alguien que jadea. Eso es fe. Fe que no mira señales, sino corazón. Fe que actúa cuando solo hay sombras. Luego miró a Joaquín. Joaquín, tú afilas leña, sostienes ventanas, cantas bajo el porche. Pero hoy también fuiste arca. Sostuviste esperanza. Los animales lo entendieron. Esta noche, cuando el potrillo empezó a respirar tranquilo, escuché un suspiro que venía de la granja. Fue como un susurro de Dios diciendo, está bien. Noé fue un hombre muy viejo cuando todo terminó. Pero no murió pensando que perdió. Murió sabiendo que obedeció. Obedeció sin mapa. Obedeció con dolor. Y por eso fue bendición para el mundo. Los relatos vuelven, hijos míos. Vuelven porque la vida vuelve. La sangre vuelve. El amor vuelve. Y el Señor es fiel. Se levantó despacio mientras las brasas chisporroteaban. Que este relato les quede en el pecho como el calor de este fuego. Que la bondad que han visto hoy, la vida naciendo de un establo, sea su arca. Que recuerden, cuando Dios llama, aún sin ver el cielo, hay que construir. Silenció un largo instante. El viento afuera canturreó entre los muros. Entonces cerró con voz suave. Descansen, y que el Señor les bendiga como bendijo a Noé, y a este potrillo. Al día siguiente, fuimos al pequeño templo de Nazaret. Llevábamos con nosotros una cesta con pan, aceite y unas pocas monedas, pero también traíamos algo más difícil de cargar, un silencio acumulado durante años, una oración sin palabras. Una esperanza frágil que pesaba más que cualquier ofrenda. El templo olía a piedra vieja, a incienso dormido, a tiempo detenido. Las columnas de madera crujían como huesos cansados, y cada paso que dábamos sonaba como si estuviéramos despertando ecos antiguos. Todo allí me resultaba familiar, pero también ajeno. Como volver a casa y encontrarla levemente distinta, como si el tiempo se hubiera reacomodado sin permiso. Ana no dijo mucho. Se cubrió la cabeza con su velo y se dirigió al rincón más apartado del templo, junto al muro donde solía orar cuando era niña. La observé desde lejos. Su silueta era pequeña frente a ese muro, pero su presencia, su fe, llenaba toda la sala. Vi sus labios moverse. Al principio no se oía nada, pero yo sabía que estaba hablando con Dios. No con la voz, sino con el alma. Era una conversación antigua, nacida en la infancia y sostenida en medio del dolor. Me acerqué un poco más, sin interrumpir. La escuché entonces, en un susurro quebrado. Señor de Abraham. Dios de nuestras madres. Aquí estoy otra vez. Su voz me atravesó como una lanza suave. Sentí su oración como si también saliera de mi pecho. Con el mismo corazón, aunque más cansado, pero con la misma fe. Gracias, incluso por los días en los que no te sentí, y aún así estabas. Quise arrodillarme con ella, pero algo me detuvo. Era su momento. Su encuentro. Yo solo debía presenciarlo. Jerusalén fue dura, Señor, decía. Tú lo sabes. Pero también nos diste tu presencia.
Nos diste lo esencial. Joaquín sigue a mi lado. Y yo aún puedo hablarte. Me llevé una mano al pecho. Sentí un orgullo callado por su entereza. Por su forma de seguir creyendo incluso cuando todo parecía apagado. Entonces se acercó el sacerdote. Yo lo reconocí de antes. Su rostro estaba más arrugado, su mirada más gastada. Nos observó con distancia, como si nos viera a través de una pared invisible. ¿Es su ofrenda?, dijo con voz seca, mirando el cesto en mis manos. Sí, señor, respondí con respeto. Venimos en agradecimiento. Y a pedir oración. Tomó el cesto sin siquiera mirar a Ana. Lo dejó entre otras ofrendas, sin bendición, sin consuelo. Luego se alejó como quien cumple una rutina más. Vi cómo eso cayó sobre Ana como una sombra. Una especie de indiferencia sagrada. Pero ella no se movió. No bajó la cabeza. Se mantuvo allí, con la frente casi tocando el suelo, hablando con aquel que sí escucha. Tú no eres como los hombres, susurró. Tú sí ves al que nadie mira. En ese momento supe que nada podría quebrarla. Ella se levantó. Se acomodó el velo con manos temblorosas. Y entonces, algo cambió en el aire. Una brisa helada recorrió el templo. No era natural. Las ventanas estaban cerradas y afuera brillaba un sol calmo, sin viento. Pero adentro, el aire se volvió espeso. Como si las paredes respiraran. Sentí un escalofrío. Giré la cabeza, instintivamente. Y lo vi. En una esquina del templo, sentado en la penumbra, había alguien. Una figura. No vestía como los demás. No había entrado por la puerta. No se movía. No hablaba. Su rostro estaba oculto bajo una capucha oscura, y su postura era imposible. Como si el tiempo no lo tocara. Ana, dije, sin alzar mucho la voz. No estamos solos. Ella se volvió. Y cuando vio lo que yo veía, no gritó. No retrocedió. Se quedó quieta. Pero no por miedo. Lo vi, en un sueño. En Jerusalén, durante una fiebre. No lo recordaba, hasta ahora. La figura seguía inmóvil. El silencio se volvió más denso. Y de pronto, sin moverse apenas, una voz surgió. No era voz de hombre. Era como hojas secas rozándose. Como una memoria antigua que habla desde el fondo de una cueva. No toda infertilidad es castigo. Ana y yo nos miramos, sin entender del todo. A veces, es preservación. Ana dio un paso. Yo también. ¿Preservación, de qué?, preguntó ella. De lo que aún no puede nacer. Porque si naciera antes, moriría. A veces, el vientre cerrado es una puerta divina aún no abierta. No pude hablar. Sentí que cada palabra me rompía por dentro y me armaba de nuevo. No es tu cuerpo el que falla, mujer. Es el tiempo el que aún no ha llegado. El incienso se apagó. Todo lo que ardía en ese lugar se extinguió de pronto. Como si la llama hubiera sido absorbida por esa voz. Parpadeé. Y la figura ya no estaba. No escuchamos pasos. No se abrió ninguna puerta. No hubo sonido. Solo ausencia. Ana respiraba hondo. No lloraba. No hablaba. Pero algo en su rostro había cambiado. Como si una semilla que llevaba años dormida acabara de abrirse. Me acerqué y le tomé la mano. ¿Estás bien?, ella asintió. Muy lento. No sé qué fue eso, pero sentí que no estamos olvidados. Salimos del templo sin hablar más. El sol brillaba igual que antes. Pero nada era igual. Ni Ana. Ni yo. Ni el tiempo mismo. Desde ese día, aquella figura comenzó a aparecer en la distancia. A veces junto al pozo. O en medio del camino.
O en los sueños de Ana. Nunca hablaba. Nunca se acercaba. Pero estaba. Como un guardián. Como un testigo. Como una presencia que custodia un milagro, que viviríamos aquí en Relatos de la Historia.